Un día tranquilo, al final del invierno, el alcalde de Lápiz le hizo un encargo a Meg. En este momento, ya habían pasado 5 meses desde que la prota se había enterado que solo le quedaba un año de vida. Resulta ser que el árbol sagrado del pueblo había adoptado una forma rara y según los expertos, este estaba contaminado con magia y estaba impactando negativamente a las demás plantas de la zona. Ellos intentaron buscar métodos para salvarlo, pero fue inútil. Entonces decidieron talarlo, pero cuando llegó la hora de hacerlo, se encontraron con un grandísimo problema, y es que el árbol parecía de acero, lo que lo hacía imposible de talar. El alcalde fue a buscar a la maestra Faust para ver si tenía alguna solución. Sin embargo, ella estaba de viaje. Afortunadamente para el alcalde, Inori estaba en el pueblo porque había ido por trabajo. En eso, Meg escuchó la risa de una niña, pero la cosa es que nadie más la escuchó. En fin, la bruja de la sabiduría explicó que lo que le pasa al árbol es que al haber absorbido demasiado poder mágico lo ha alterado, y esas alteraciones pueden tener un gran impacto en el ecosistema. Incluso se sabe que el desierto de Oriente Medio lo creó un solo árbol, porque como absorbió demasiado poder mágico, creció en exceso. La gente lo ignoró pensando que no era grave. Sin embargo, las raíces siguieron creciendo y con el tiempo, este dejó de crecer tras destruirlo todo en un radio de 100 kilómetros. Lo peor es que ellas no pueden hacer nada para salvar al árbol, y como no pueden cortarlo, la única opción que les queda es quemarlo desde el interior con fuego mágico. Meg, pensando que ese árbol fue muy significativo para la abuelita que murió, preguntó que si no se podía talar. Incluso el alcalde quería encontrar otra manera, pues ese árbol ha protegido el pueblo durante más de 300 años y sería una lástima que él tuviera que morir quemado. Inori, lastimosamente, les explicó que no había ninguna otra solución, tenían que quemarlo. A Meg no le gustaba esto, pero ella, como alumna de Faust, debía ser firme, porque la gente había desarrollado la tierra durante años, haciendo que se contaminara y se destruyera, y ahora ese era el resultado. Faust está haciendo todo lo que puede para arreglar precisamente ese problema, por lo que Meg debe hacer su parte. De esta manera, ellas empezaron a colocar círculos mágicos alrededor de todo el árbol. Meg creía que incluso se tardarían un mes, pero ellas debían hacerlo en 3 días, por lo que Inori le dijo a la prota que iba a trabajar como una mula. Esto hizo que una niña se riera, entonces Meg se volteó rápidamente diciéndole que la había encontrado. La chica de cabello blanco se había caído y le reclamó a Meg porque la había asustado. En eso, Inori se acercó, preguntándole a la prota que qué hacía. Ella le explicó que la chica de cabello blanco se había caído del árbol, sin embargo, la bruja de la sabiduría no veía a nadie. Resulta que nadie puede ver a la chica de cabello blanco, y Meg es la primera persona que ha logrado verla. La chica conoce muy bien quién es Meg, porque ella siempre ha estado velando por Lápiz, porque es el espíritu que vive en el árbol. Meg le contó esto a Inori, y era la primera vez para la prota que veía un espíritu con forma humana. Inori no podía creer que eso fuera posible, que un espíritu tuviera una forma humana. Entonces llamó a Chloe para verificar, pero ella le pidió a Inori que le pasara a Meg, porque ya sabía lo que estaba pasando, pues los espíritus le habían dicho que estaba sucediendo algo terrible en Lápiz. Chloe sabe todo esto porque como está medio fusionada con los espíritus, cualquier cambio que noten ellos le llega a ella de inmediato. Pero la verdad es que ni siquiera Chloe sabe qué es lo que está pasando a ciencia cierta, porque tiene conocimiento de que hay alguien especial en Lápiz, pero no puede detectar qué o quién es, por lo que tiene la sensación de que algo de fuera se ha creado en el cosmos. Resulta que normalmente los espíritus no toman forma humana y las personas no se pueden comunicar con ellos sin un rasgo único como el de Chloe, que hace que las cualidades de los espíritus residan en su interior. Ella todavía tenía dudas de que si lo que Meg estaba viendo era en realidad un espíritu, pero para la prota probablemente lo era. En fin, ellas terminaron la llamada y Meg le mintió a Inori diciéndole que probablemente la chica de cabello blanco sea un espíritu fortalecido mediante la magia, por lo que la bruja de la sabiduría solo comentó que entonces habría que devolverla al cosmos antes de quemar el árbol. La prota le mintió a Inori porque sabía que si le decía la verdad, seguramente ella le ordenaría que matara al espíritu. La prota no quiere hacerlo. La cosa es que la peliblanca sabe que Meg e Inori están allí para deshacerse de ella, porque como el árbol es su cuerpo, está segura que no le queda mucho tiempo de vida, por lo que le dijo a Meg que ella quería pasar sus últimos momentos paseando por el pueblo, pues ella siempre ha velado por él y quiere conocerlo con Meg como su guía. Ella quiere que la prota lo haga porque sabe que Meg aprecia mucho el pueblo al igual que ella, y además, si algo sucediera, la prota podría resolverlo. Así, al día siguiente, Meg decidió dejarle el trabajo a Inori mientras ella acompañaba a la peliblanca. Ella no tenía nombre, por lo que le pidió a la prota que le eligiera uno. Para Meg, esta era la primera vez que le ponía nombre a un espíritu, por lo que debía elegir uno que destacara, un nombre bonito, inteligente y con estilo. Entonces decidió que la peliblanca se llamaría Serena, pues existe una piedra blanca preciosa que se llama selenita, y eso encaja perfectamente con la descripción del espíritu.
A la chica le encantó el nombre, y así duraron todo el día paseando por el pueblo. En la tarde, Meg llevó a Serena a la tumba de la señora Flair, que ella consideraba como su abuela. Serena conocía muy bien a la señora Flair, porque fue la última amiga que la visitó. Desde ese entonces ya no fue nadie más. Pero Serena sabe que es porque cada uno tiene su vida. Sin embargo, eso significa que les está yendo bien, por lo que ella considera a la gente de ese pueblo como sus hijos. Meg le dijo a la Peliblanca que el lápiz también era su hogar, era su lugar de pertenencia, al cual estaba conectada su alma. Se podría decir que el hogar es el lugar donde cada uno echa raíces. En fin, Meg tiene muchos recuerdos en ese cementerio, porque allí fue donde usó el hechizo del cerezo, un árbol que produce flores rosadas en primavera. Serena, al saber esto, mencionó que ojalá ella pudiera hacer que brotasen unas flores así de bonitas, y como los robles son muy aburridos, ella pensó que la próxima vez intentaría entretener más a la gente, algo que traiga alegría a la gente de lápiz. Enseguida empezó a caer la noche, por lo que ellas debían volver. Sin embargo, Serena tenía una expresión un tanto extraña en su rostro. Al día siguiente ya estaba todo preparado para acabar con el árbol. Sin embargo, Serena no estaba por ahí cerca, y si ella no está, no pueden devolverla al cosmos. Así Meg fue a buscarla, porque su última petición fue que Inori usara un hechizo de regreso de espíritus, una fórmula de uno de los 7 sabios para poder devolver a Serena al cosmos. Enseguida, la prota la encontró, pero ella ya no era la niña adorable con la que paseó en la ciudad. Ahora Serena tenía un aspecto monstruoso, pero con lo último de cordura que le quedaba, le pidió a Meg que la matara. Enseguida ella intentó atacar a la prota, por lo que Meg salió huyendo, pero la situación se volvía aún más caótica porque ahora el árbol se estaba saliendo de control y la barrera que ellas habían creado ahora estaba rota, pues alguien la había desequilibrado. Como sea, la cosa no hacía sino empeorar, porque ahora el árbol había empezado a consumir a las demás plantas, y lo único que podían hacer Meg e Inori era alejarse de ahí, porque ellas dos no pueden con todo eso. La prota quedó en shock, pero en eso ella escuchó la voz de Serena que le pedía que la matara. Ahí fue que la prota recordó que la Peliblanca le había dicho que si algo pasaba, ella podría encargarse. Entonces ella, sabiendo que Serena todavía no se había convertido del todo en un monstruo porque estaba luchando para proteger a Lápiz, decidió adentrarse en el árbol. Inori le dijo que no lo hiciera, pero Meg, decidida, comenzó a buscar a Serena. Entonces, cuando ya la había encontrado y casi la alcanza, una de las ramas del árbol botó a la prota lejos del espíritu. Ella quedó muy herida de sus piernas, pero ahí recordó que su maestra le había dicho que cuando tomara una decisión tenía que ser firme. Entonces, como pudo, Meg se levantó, con el objetivo de salvar a Serena como diera lugar. Por su parte, Inori estaba peleando contra el árbol para poder salvar a Meg, pues ella tenía que ser su ayudante sí o sí. Volviendo con la prota, ella había logrado arrastrarse hasta donde estaba el círculo mágico, pero si ella lo activaba, iba a morir. Sin embargo, eso no le importaba, pues iba a proteger a la gente de Lápiz. Así, Meg comenzó a activarlo para poder honrar el deseo de Serena. En eso, Meg recordó que la Peliblanca le había dicho que la próxima vez intentaría entretener más a la gente y ser algo que atraiga la alegría de la gente de Lápiz. De esta manera, mientras todo a su alrededor brillaba, Meg le dijo a Serena que todos iban a ver su belleza. Y la Peliblanca lo único que pudo hacer fue agradecerle a la prota. Días después, cuando Meg despertó en el hospital, se dio cuenta que su maestra estaba a su lado. Por lo visto, ella salió de allá con vida gracias a la medicina de Inori. Así, ellas llevaron a la prota hasta donde estaba el árbol, y ahora era un árbol de cerezo. Meg no podía creer que eso lo había hecho ella. Entonces, Inori le explicó que había reencarnado el roble que estaba contaminado por el poder mágico. La prota usó la fórmula de transmutación que habían creado para convertir el roble en un cerezo. De esta manera, el árbol reencarnado reconectó con el cosmos y se agotó el exceso de poder mágico que había consumido. Lo que había hecho Meg era un hechizo inmenso que dejará huella en la historia de la magia. La prota no podía creer que había hecho algo tan importante, pero es que ni siquiera la mismísima Inori había pensado en usar el poder mágico para convertirlo en otra especie de árbol, lo que quiere decir que Meg había cambiado los métodos de tratamiento de las plantas y los árboles contaminados, y desde ahora su magia podía conectar con el resto del mundo. Faust le dijo a la prota que se encontraría con dificultades que ni ella podría imaginar, pero eso es lo que ahora ella tendrá que enfrentar, le guste o no. En fin, según las reglas de la sociedad científica, Meg debe ponerle nombre a esa especie. La prota por un momento vio a Serena, por lo que sonriendo mencionó que esa especie se llamaría Lápiz Serena. De esta manera el espíritu guardián que había olvidado la gente había vuelto a recibir su amor y ahora velaría por todo el pueblo por mucho tiempo. Y así llegó la primavera. Y listo amigos, hasta aquí el resumen de esta semana. Si les gustó, suscríbanse, dejen like y un lindo comentario. Nos vemos en un próximo video. Chaito.